Seguimos, mis hermanos, hablando acerca del tema que estamos hablando durante. Hoy es el domingo número 8 y sé que no me va a dar el tiempo. Es muy importante, iglesia, que estemos atendiendo a lo que el Señor y la advertencia que el Señor nos da. Porque las advertencias son muy hermosas y mucho mejor cuando vienen de parte de Dios. Cuando vienen de parte de Dios, las advertencias, siempre nosotros debemos de contextualizar cada vez que escuchamos algo en la palabra del Señor. Y cada vez que el Señor habla algo hay que ponerle mucha atención. Porque Jesús no habla por hablar, Jesús habla. Y cuando Él habla hay que ponerle mucha atención. Observamos que el Señor en Mateo 10 nos dice que no debemos de temerle a aquellos que matan el cuerpo. En Mateo 10, verso 28, nos dice que no tenemos que tener temor a ese tipo de personas que matan el cuerpo. Nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús cae en esa conversación, no cae por caer, sino más bien, la conversación cae porque Él comisiona a 12 discípulos. En otra ocasión comisionó a 70 discípulos. Hizo 35 parejas de 70, que formaron, 70. Y cuando el Señor comisiona a esos 12 discípulos, Él los comisiona, le dice: no vayan por camino de gentiles, no vayan por camino de samaritanos. Si la casa es digna de que repose la paz, ustedes reposen en ella. Y sanad enfermos, liberar a los cautivos, los lunáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le dice: no le tengan temor a aquellos que le quieran matar el cuerpo, aquellos que quieran matarle, quitarle la vida, sino más bien tenerle temor a aquel que tiene poder, que tiene autoridad de echar tu alma en el mismo infierno. A ese que hay que temerle. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, nosotros siempre vamos a encontrar adversarios. Siempre vamos a encontrar personas que van a estar en contra de lo que nosotros estamos enseñando. Nosotros tenemos un jefe, el jefe nuestro se llama Jesucristo. Nuestro jefe, aquel que está gobernando nuestras vidas. Nosotros voluntariamente lo hemos hecho a Él nuestro jefe, lo hemos hecho a Él nuestro boss, si usted puede llamarle así en inglés. Él es nuestro comandante en jefe, Él es quien nos dirige, Él es quien nos guía. Pero los que no tienen al Señor tienen otro guía. Y aquellos que cuando ven que usted le está dirigiendo para que ellos busquen el guía que nosotros tenemos, inmediatamente el jefe de ellos quiere sublevarse y quiere matar a aquellos que lo están sacando o que tratan de sacar a aquellos adeptos que él tiene que le sirven a él. Lo vemos en ese cuadro. También observamos que Jesús cae en ese mismo cuadro en el libro de Lucas, en el capítulo 12, versos 4 y 5. Dice: más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Si usted se detiene a leer el capítulo completo, te da cuenta que Jesús viene de una conversación donde Él le dice a sus discípulos, a sus aprendices, a sus estudiantes, le dice lo siguiente: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Se dice que los fariseos eran hipócritas. Otro dice que los saduceos eran insinceros. No eran personas abiertas, no eran personas que eran sinceras. Ambos eran grupos religiosos. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, el religioso no quiere, no estoy aludiendo a nadie porque tenga ciertos pensamientos, sino más bien aquel que hace un esfuerzo por llegar al camino de la vida, que hace un esfuerzo por ganarse el cielo. El religioso hace un esfuerzo para ganarse el cielo. El cristiano, el evangélico, no hace un esfuerzo para ganarse el cielo, porque el esfuerzo lo hizo Jesús. El evangelio es el esfuerzo que Cristo hace para alcanzar a las almas perdidas. Ese es el evangelio. Y lo único que nosotros debemos de hacer es recibirlo y guardarlo y hacer lo que Él nos dice que debemos de hacer. Eso lo escuchamos. Pero nosotros nos damos cuenta que hablando de lo que es la realidad del infierno, Jesús habla, dice en Mateo 8, verso 12, después que tiene, oye bien, 3 puntos importantes que señalé aquí.
después que él tiene y hace un milagro. Recuerdan que en Mateo 8 hay varios relatos, pero hay uno de ellos que habla de un siervo que le servía a un centurión. Un centurión era aquel que tenía 100 soldados a su servicio en los tiempos romanos. Y el siervo de este centurión se enfermó. Pero el centurión era un hombre dadivoso, era un hombre amoroso, era un hombre que temía a Dios. Y como él temía a Dios, le había hecho inclusive hasta una sinagoga a los judíos. Y cuando él tuvo la necesidad, él escuchaba el pregón, él escuchaba la fama de Jesús. Y mandó a que le sanaran ese centurión, ese siervo. Y cuando él mandó, fue tanta la fe que tenía este hombre. Recuerde que el centurión no era judío. En otras palabras, podamos llamarlo así, no era cristiano, si lo contextualizamos para este tiempo. No le servía al Señor, solamente le temía a Dios y de lejos. Pero había hecho tantas cosas por el temor que le tenía a Dios, al Dios de los judíos, que Dios le había hecho un favor también a él. E inclusive los judíos le dijeron, Él nos hizo una sinagoga. Los discípulos le hablaron a Jesús, le dijeron, Él nos ha hecho muchos favores a nosotros. Cuando Él envió, si usted busque relato, tanto en Lucas como en Mateo, en Lucas 7 observamos, y en Mateo 8, que el centurión envía a una persona para que hable con Jesús y le pida el favor a Jesús. Y cuando el centurión oye que Jesús va de camino, Jesús le dice, el centurión, le manda a decir a Jesús que no llegue a mi casa, porque yo no soy digno de que Él venga bajo mi techo. Dile a Él que diga la palabra y tan pronto Él la diga, así será hecho. Jesús se maravilló al ver la fe de ese hombre y dijo, jamás en Israel ha habido tanta fe como la de ese hombre. Y termina con una palabra, dice, los hijos del reino, Mateo 8 verso 12, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos enseña? El incrédulo va al infierno conforme a esto. El incrédulo es un punto que nos lleva al infierno. Tinieblas de afuera. Mateo 22 verso 13. Hay una parábola que el Señor habla ahí. En Mateo 22 verso 13. Nos habla de algo que creo que es la parábola de los labradores. Y aquel que cuando Dios lo manda a hacer algo y no lo hace, ese tipo de persona también a ti te puede llevar al lugar donde le llaman, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel que Dios le da un talento y no lo pone en práctica, también puede llevarlo al infierno. En otra palabra, Dios nos ha dado un regalo a nosotros. Cuando observamos los espacios que están vacíos en la iglesia y nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos manda a hacer, a invitar, a extender la invitación a las personas, a extender la invitación a los amigos, a los vecinos, a los familiares. Si nosotros no lo estamos haciendo, el Señor nos va a demandar en ese día. En aquel día nos lo vas a demandar, nos va a decir, ¿qué tú hiciste con el talento que yo te di a ti? ¿Qué tú hiciste con los dones que yo te di a ti? ¿Qué tú has hecho? ¿Dónde está la compasión tuya por las almas? Tú me estás diciendo a mí que tú tienes pasión por mí, pero yo no veo la compasión que tú tienes por las almas. La pasión por Jesús provoca en nosotros compasión por los perdidos. Dar un aplauso a Rey si puede. Ahora bien, hay una pregunta que comencé haciéndola el pasado domingo. Y es que, ¿por qué crea Dios este horrible lugar? ¿Cuál es este horrible lugar? El infierno. Ay, ay, ay. Palabrita suena un poco dura. Y dice el maestro, duras son estas palabras, le dijeron los discípulos al maestro. Y el maestro cuando lo molestaba un poco decía, ustedes quieren, y dice, váyanse también. Váyanse. El Señor prueba a todos los que son de Él. Dios crea todo lo que Dios hace, dice el escritor de Génesis. Después que Dios terminó el primer día, dice, y vio Dios lo que había hecho que era bueno.
El segundo día, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Y el salmista, escribiéndole e inspirando en el Espíritu Santo, dice: bueno es mi buen hacedor, en el Salmo 119. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno. Nada de lo que Dios hace, lo hace malo. Dios no se equivoca. Dios no inventa. Lo de Dios es perfecto. Todo lo que Dios tiene, lo tiene en sus manos y lo tiene en dominio. Lo de Dios nunca está fuera de la mano de Él. Y cuando el Señor crea al comandante en jefe que tenía para los ángeles, le llamaban ¿quién? Lucifer. Se dice que era el cuarto personaje allá en los cielos, que significa portador de la gloria divina. Lucifer. Ese Lucifer, que es una palabra en latín, era el sello de la perfección. Era lo más hermoso. Cuando se crea ese individuo, dice la palabra que tambores, flautas, siendo instrumentos de música, lo activaron todo, porque ese ser angelical fue donde Dios se había esmerado hasta ese entonces. Hasta llegó el día en que él se encontró tan bello como el espejito aquel, el espejito. ¿Quién es el más hermoso en este lugar? Y el espejito le contestaba: ¿y quién más si no eres tú? A veces tenemos tanta belleza que la belleza nos lleva al mismo infierno. La belleza enorgulleció al diablo, y por la belleza del diablo, por esa belleza él se hizo diablo, se hizo Satanás. Dios no crea a Satanás ni crea al diablo. Él se hizo diablo y se hizo Satanás. Diablo significa pequeño Dios. Satanás significa el antagonista, el opuesto a Dios, el que está siempre oponiéndose a Dios. Y cuando Dios crea a ese ángel, él quiere usurpar, porque él pensaba que al tener tanta belleza, él era mucho mejor que Dios. Después de esto, ¿a quién crea Dios? Y se esmera de modo tal que hasta las manos se le ensucia. Dice que él hizo de la arcilla, hizo lodo. El lodo, ¿qué es lo que le hace a la mano? Yo creo que se ensucia uno. Y no solamente le da forma, sino que le da aliento de vida, sino que le da soplo de vida. Al soplarlo, y lo hace, no solamente lo hace por hacerlo, sino que lo hace conforme a su imagen, conforme a su semejanza. En otra palabra, en su creación lo hizo superior a los ángeles. Pero en el estado actual los ángeles son superiores a nosotros, porque tenemos limitaciones. Nos damos cuenta en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, lo leímos el domingo pasado, donde en Hebreos nos damos cuenta que el Dios Padre hizo a su Hijo un poco menor que los ángeles, pero lo coronó de mayor gloria, de mayor honra. Y nosotros también vamos a ser semejantes a Él, conforme a Filipenses capítulo 3, verso 21. Este lugar Dios no lo crea solamente por crearlo. Dios es un Dios bueno y un Dios justo. La razón por la cual este lugar fue creado es por la justicia y el amor de Dios. Que el infierno fue creado por justicia y amor. Caray, un poco duro de usted creer eso. Pero vamos a ver, conforme a lo que voy a tratar de enseñar, si el infierno fue creado por simplemente ser creado, o porque Dios en su omnisciencia, Dios lo crea porque Él es justo y porque Él es amoroso. No es justo que los buenos y los malos vivan juntos en la eternidad. No es justo que los buenos y los malos vivan juntos en la eternidad. Creo que tampoco es justo que los injustos y los justos estén juntos en la eternidad. Tampoco es justo que los demonios estén juntos con los ángeles santos, ni con aquellos que han guardado
la dignidad de Dios. No es justo. Yo no creo que sea justo que aquel que esté haciendo un esfuerzo de mantener lo que Dios le ha dado, estés en el lugar donde están los delincuentes, estén en el lugar donde están las prostitutas, estén en el lugar donde están los fornicarios, estén en el lugar donde están donde están los idólatras, estén en el lugar donde están los ladrones. Una persona que sea digna, que aguante todo tipo de bochorno, que esté dispuesto a mantener lo que se llama la dignidad de Dios y a dar ejemplo de lo que se llama ser un verdadero ciudadano, un verdadero representante del reino de los cielos. Ese tipo de persona no es justo que viva con los demonios, porque el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Mateo 25, verso 41. No fue creado para el ser humano. Ahora bien, he hablado mucho de que un Dios santo, un Dios lleno de amor, tiene que ser santo y tiene que ser justo. Cuando la santidad de Dios está ausente, cuando el amor de Dios cuando la justicia de Dios está ausente, también no puede estar presente el amor de Dios. Y usted pregunta, ¿qué tiene que ver la santidad con el amor? ¿Qué tiene que ver la justicia con el amor? Si usted le pregunta a Abraham, y si usted tiene la conversación cuando usted esté en el reino de los cielos, porque yo creo que todos los que estamos aquí presentes no estamos aquí presentes por estar presentes, sino más bien porque tenemos una necesidad de mantener un espíritu, un alma que hay que alimentarla, porque hemos entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está en la boca de Dios. Por ello nosotros nos levantamos temprano, nos aseamos y venimos a escuchar palabra de Dios. Y cuando estemos en el reino de los cielos, le preguntaremos a Abraham esa pregunta que tú le hiciste al Dios eterno cuando tú ibas a destruir a Sodoma y a Gomorra, y le preguntaste, le dijiste: el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra, ¿vas a matar al malo con el bueno? Dese la vuelta para allá por Génesis, en el capítulo 19 18, el 19 en adelante. También observamos un punto importante donde vamos a detenernos en este día. En el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19 hasta el verso 29. Vamos a detenernos a ver lo que el Señor nos tiene en este hermoso día. Esta es una conversación que que Jesús tiene con los fariseos. Recuerdan que cómo comienza este capítulo. Ustedes saben lo que llama leer la Biblia de una forma sistemática. Cuando usted lo lee de una forma sistemática, secuencialmente, es importante usted leer la palabra de una forma sistemática, porque de esa forma usted puede entender la lectura, sabe de dónde viene, por qué cayó en esa conversación, por qué termina de esa forma. Por ejemplo, usted observa cuando el Señor le dijo a los fariseos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y no se lo dijo una vez ni dos veces, de la tercera vez en adelante fue que él comenzó y le dijo: mira, ustedes lo que están es blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando usted la lee sistemáticamente, usted se da cuenta. Y es importante que usted tenga su Biblia y la marque, para que usted pueda entender lo que está leyendo. Para eso usted la compró. Denle un aplauso al Rey. Dice la palabra, y la voy a leer en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 in 1, como dice un aceite que hay para que mamá usaba para flojar los hierros. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Este asuntico no es el que yo quiero, es el que el Dios quiera. Ahora yo no sé si tú quieres que Dios quiera darte vida a ti. Dios trabaja a Dios hay que trabajarle. No sé si usted entiende lo que significa la palabra hacer camino. O cuando usted, por ejemplo, le abre el corazón al Señor. Cuando el corazón suyo es recto como el de Dios. Cuando el corazón suyo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre el Señor le va a dar vida a usted. Un punto muy importante. Hay 3 puntos importantes que el Señor nos enseña aquí. Primeramente, se identifica con el Padre. Jesús, en el verso 19, Él se identifica con su Padre. Cuando usted se identifica con su papá, usted es una persona que piensa como papá, habla como papá, actúa como papá, siente como papá, y todo está afines con papá. Parece que no entendemos. Hay muchos que hablan y dicen que conocen a Dios, que conocen al Dios Padre, pero no reciben a Jesús. Si tú quieres conocer a Jesús, oye, o si tú quieres conocer al Padre de Jesús, o si tú quieres conocer a Dios, que mejor dicho, de la única forma que sabemos cómo Dios piensa, al nosotros observar a Jesús, ahí nosotros sabemos cómo Dios piensa, cómo Dios habla, cómo Dios siente, cómo Dios aborrece. Lo que Dios le gusta en la persona de Jesús, ahí que está. Si nosotros desviamos la persona de Jesús, entonces nosotros estamos resbalándonos a otro lugar que no es bueno. Y voy a dejarlo más adelante. A nosotros identificarnos primeramente, observar cómo Jesús se identifica. También hay una igualdad que Dios tiene, que Jesús tiene con el Padre. Y la igualdad está basada en la obediencia total a Él. Ahí está la igualdad con el Padre. Jesucristo nunca hizo lo que a Él le plujo. Es importante decir, en vez de decir plació, la palabra plujo es la conjugación del verbo placer en pasado. Importante eso. Como a Dios le plujo, Jesús hizo eso. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Su obediencia a Él fue total. Jesús nunca hizo lo que a Él le pareció. Jesús nunca hizo lo que Él pensó hacer. Si al Padre no le gustaba algo, Él no lo hacía. Yo me imagino que cuando Jesús estaba en los días de su carne, que su primo hermano Juan el Bautista estaba preso en la mano de Herodes Antipa. Yo creo que con el poder que Jesús tenía, Él podía liberar a Juan el Bautista. Y se pudo haber librado de irse conforme a Mateo 14, que nos damos cuenta, cuando Jesús muere, cuando Juan el Bautista es decapitado, Jesús se fue a un lugar solo a llorar a su primo hermano, al ver las injusticias de los hombres de la tierra. ¿Cuál es el único evangelio que siempre muestra a Jesús como el Hijo del Hombre? En Juan. En Ezequiel siempre el Señor le decía a Ezequiel, Hijo de Hombre. Pero en Daniel nos damos cuenta, en Daniel 7, cuando él como visionario, observe muy bien un punto muy importante. Yo no quiero meterme en profecía ahora, pero me voy a meter un poquitico, denme 5 minutos. Nabucodonosor tiene una visión. Y Nabucodonosor, cuando tiene la visión, observa la visión y la observa como una estatua. Al observar los reinos de la tierra, la observa como una estatua, es decir, como hombres. Y la ve, la cabeza de oro representando su reino, el pecho de plata representando a los medos y a los persas, luego los mulos representando a los que son los griegos, y las piernas y los dedos representando a los romanos. Pero Daniel, como hombre de Dios, no ve una estatua.
No ve una estatua llena de metal, sino más bien lo que observa es a los reinos de la tierra como animales irracionales, como bestias salvajes. Es bestia lo que ve Daniel. Y Daniel observa, la primera bestia que ve es un león alado, representando el reinado de Babilonia. Después observa una bestia llamado un oso con 3 costillas. Las 3 costillas tienen su simbolismo, que son 3 reinos que había derrotado el reino de los medos y de los persas. Y ve un poniente que se pone más que otro. Aquí atrás tenía una tutuma, donde estaba representando que los medos eran menores que los persas y que se habían unido. Se dice que las 3 costillas representaban al reino de Babilonia, al reino de Lidia y al reino también a Egipto. Por ello veía ese animal devorando, comiendo carne. El reinado de los griegos, un leopardo, que es uno de los animales que más rápido puede correr de los animales salvajes. Se dice que puede desarrollar más de 90 millas por hora y quizás 100 millas por hora. Y lo ve con 4 cabezas. Porque todo el mundo, el que conoce la historia, sabe que esas 4 cabezas están representando el reinado de Alejandro el Grande cuando muere, que se queda Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, los 4 generales que tenía. Luego sigue el animal que es indescriptible, representando a los romanos. Pero cuando Daniel sigue viendo, Daniel observa como a uno del Hijo del Hombre. Ese era Jesucristo, enseñándole a las naciones cómo se debe gobernar. Que no son como la bestia que se gobierna, sino que se gobierna con justicia y con equidad. Entonces yo tengo una posición pre-milenarista y pre-tribulacionista. Si usted quiere saber más de eso, vaya los miércoles, donde yo doy la clase de teología. Tercera, su obediencia no consiste en la sumisión al poder del Padre, sino en ¿qué? En el amor. Él no se sometió al Padre porque quería poder y porque el Padre estaba superior a él, sino porque él lo amaba. Cuando tú te sometes a algo o a alguien, sométete porque ama, no porque es obligado a someterte. Cuando tú amas, tú haces lo que hace y lo haces espontáneamente. Por ello, cuando nosotros aprendemos de la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús está siempre dispuesto a ayudarnos en todo. Siempre que nosotros estemos dispuestos a estar y a vivir por la causa de Jesús y por el nombre de Jesús y en pos de Jesús. Cuando lo hacemos así, el Señor siempre está dispuesto a hacer lo que sea por ti y por mí. Dale un aplauso al Rey. Vamos a ver el verso 21 del capítulo que comencé a ver, hasta el 23. Dice que como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A su baby. Pero qué problema ahora, ¿no? Y, bueno, los judíos tienen problemas serios con el baby, porque el baby, ellos quieren decir que el baby no vale nada. Cuando Jesucristo estaba hablando eso, cuando Jesús decía que él era el Hijo del Hombre, lo que estaba dando alusión a que él era el Mesías, y ellos entendían muy bien el lenguaje del Mesías. Por ello eso se prendían como cuando estaba prendido, cuando una hornilla está prendida, o cuando ese horno está prendido tirando para acá, candela pura. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra a ¿quién? O por ahí unos leones por ahí que dicen: a mí que me hable Dios, porque no, a mí que me hable Dios. Olvídense eso, que me hable Dios. Oye, que me hable Dios. Y leones como Juan, ese que vio que tuvo que se recostaba
en el pecho de su líder, de su Dios y de Jesús, en otra palabra, del Mesías. Cuando lo vio glorificado allí en Patmos, dice la palabra que él cayó como muerto, seco. Moisés vio la espalda del Dios Padre. Moisés vio la espalda, porque si lo veía de frente moría. Porque la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y que pueda vivir. De la única forma que nosotros podemos ver a Dios. Por ello Dios idea un plan para salvar la humanidad, y tiene que venir su Hijo en forma de hombre. Hay una antropomorfe. Antro es humano, es decir, humano, morfe es de forma, antropomorfe, forma humana tomó Dios para venir y dejarse sentir aquí en la tierra, pensar como los hombres, actuar como los hombres, tener la necesidad del hombre, sudar como el hombre, tener hambre como el hombre, tener deseo de dormir como el hombre. Todo lo del hombre lo tenía Jesús. Para que te digan, no, eso es muy duro. No, el evangelio no, eso es muy duro. Pero Jesús dice, pero yo también lo hice. ¿Por qué usted no puede hacerlo? Yo te di ejemplo. Otras 3 verdades que podemos observar aquí: que Él es el dador de la vida, que Él es el que trae juicio, y Él es el que recibe honor. Es decir, que tenga mucho cuidado tú como predicador si quieres tomar la gloria para sí, si no se la da el Señor. Ten mucho cuidado si tú crees que tú eres el que tiene el poder para dar la vida, si no es Dios. Ten mucho cuidado, que tú tienes que saber que Él es el que da el juicio, el que hace el juicio. Si observamos para atrás otra vez, en el verso 20, quiero volver otra vez al 21, rapidito. Hay unos cuantos puntos que hay que darle pincelazo por ahí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Los antiguos entendían y entienden que el único que en Deuteronomio 32 dice: y dice Jehová, yo hiero, yo sano, y no hay quien se pueda librar de mi mano. Oye, y dice Jehová, yo hiero, yo sano, yo quito, yo mato. Dijo Ana cuando oró: Jehová quita, Jehová mata. Y aún un pagano, un rey malísimo, dijo: soy yo Dios que doy vida y que quito vida. Eso fue lo que hizo cuando le mandaron a Naamán el sirio, el rey de Israel, y dijo: ¿cómo es eso? Que le mandan una carta, dije que te mando esa carta con diplomacia para que le salga la lepra a Naamán. Y como el que tiene ella tiene sospecha, Joram pensaba que el rey sirio estaba tomando ocasión para abrir pleito. Pero siempre hay alguien que está en los palacios y dice: pero por ahí está Eliseo, ahí hay un siervo de Dios. Por ello usted tiene que hacer el siervo de los siervos, de esos hombres que en estos tiempos usamos el nombre de consiervos. Porque cuando usted está aquí, usted tiene que venir y traer amigos y personas para que escuchen la palabra. Quizás usted no tiene el denuedo, la capacidad para trazarla, que la otra persona la pueda entender, pero usted tiene sí la capacidad de testificar lo que Dios ha hecho en su vida y de traerlo aquí a la casa de Dios. Usted tiene esa capacidad y usted puede hacerlo. Dios no le exige a usted algo que usted no puede hacer. El verso 24, voy a seguir volando algunos puntos, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Yo recuerdo un compañero de trabajo que se robaba unos salchichones y unos jamones, y después iba y los celebraba con los hijos. ¿Qué usted cree que salieron los hijos? La rueda de salchichones también. Hay personas que se están codeando con personas que no tienen ningún principio de lo que se llama las cosas del Señor. No roban salchichones, pero le roban a Dios lo que tiene que darle. Le roban el tiempo, le roban la primicia. Miren, la precariedad que está viviendo el pueblo de Dios no es pequeña ahora mismo. Yo sé que hay una precariedad bien fuerte,
porque yo lo siento y lo estoy viviendo. Es una precariedad fuerte. Hay una recesión económica bastante fuerte. Pero yo estoy seguro que si nosotros mantenemos el principio que nos dice la palabra en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, cuando había la hambruna, Dios nunca te va a exigir a ti cuando tú estés en abundancia. Nunca. Dios siempre te exige a ti cuando tú estés en escasez. Ahí es que Dios te exige a ti, en escasez. Hay unos numeritos que están detrás de mí, pero yo dije, no, búscame ahí. Déjame buscar lo mío. Ahorita saco mi dinero y lo pongo en el alfolí. Porque es que las cosas son así. Dios primero. Y dicen por ahí detrás los santos. Dios primero. A Dios hay que ponerlo primero en todo. No te dejes engañar del diablo. No te dejes engañar del enemigo. No oiga la voz del diablo. Mejor, oye, no te conviertas a él, que ellos se conviertan a ti. No cambie los principios bíblicos por principios que son diabólicos. No cambie los principios que Dios te enseña claro y evidentemente en su inerrante palabra. Todo lo que nosotros vemos hacer al Padre, eso nosotros hacemos. Un pastor malo, miembro malo. Madre mala, hija mala. Padre bueno, hijo bueno. Madre buena, hija buena. Pastor bueno, miembro bueno. Candela para todo el mundo. Pero primero soy yo. ¿Usted cree que cuando usted es bueno, usted va a encontrar cosas buenas? ¿Usted no se da cuenta que cuando el Señor dice instruye al niño en su camino, no en el camino, sino en su camino? Recuerda que la gramática es un papel preponderante en la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuera viejo no se apartará de él. El hermano Erison Gori y su esposa Libel de Jesús de Gori, mira cómo ya te ganaste 10 besitos por eso. Han tomado una decisión. Y yo veo cuando Betty, como le decimos cariñosamente, muchas veces llega corriendo. Porque ella sale de downtown, que trabaja en una oficina de Chase, en un banco, y va a buscar a su niña. Y después que busca a su niña, la trae porque dé pasito en la iglesia. Porque si no da pasito en la iglesia, los que la están cuidando va a dar pasitos, pero pasitos de reggaetón y de ¿cómo es? Jambo, ¿cómo es? De dembow. Eso es lo que va a dar. El muchacho donde está la música ahí está. Y ella que se le ve que corredona. ¿Usted entiende? Que sea instruida aquí. No te dejes engañar del diablo. Es aquí donde hay que crecer. Es aquí donde usted tiene que enseñarle el camino de la vida. Nos damos cuenta que cuando tú rechazas el camino de la vida, tú estás aceptando la muerte. Estoy que acabando ya, pero en el verso 25, vamos a ver, porque déjame seguir corriendo, porque vamos al 25. Ahí es. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Si nosotros seguimos leyendo, déjame seguir leyendo para dar sentido a esto, ya para salir de aquí, para que no me entren a pedrar. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas a los que hicieron lo malo, a resurrección de ¿qué? De condena. Ahí es que yo no quiero estar, en ese grupito. Nosotros tenemos muchos dilemas cuando hablamos, vuelvo al verso 25. Cuando tú hablamos de lo que es juicio, no me juicie, no me juzgue, no me esto, no me aquí, no me allí. Porque tú sabes que la Biblia dice que no debemos juzgar antes de tiempo. Cuando usted observa, te da cuenta siempre que tú estás leyendo, tú nunca puedes aislar los textos fuera del contexto para establecer pretexto o excusa.
Porque cuando descontextualizamos la palabra, inmediatamente lo sacamos de lo que salió del corazón de Dios. Lo sacamos de lo que salió de lo que Dios quiere hablarnos. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de que no me condene antes de tiempo. Dame tiempo de modo que en el proceso no me esté condenando. Porque si yo vine de la calle andrajoso, perdón la palabra, y con todos los problemas, yo vine lleno de hediondez y de muchísimas pulcrosidades. Denme tiempo de modo de que mi hedor espiritual, mi hedor de que yo no tengo clase, yo venga y me codifique conforme a lo que mi nuevo jefe me está enseñando. Porque yo estuve por un jefe o con un jefe que me había enseñado todo lo malo. Denme tiempo. Tú no ves que usted anteriormente, cuando usted tropezaba, era y mencionaba siendo demonio, lo mencionaba todo. Pero ahora usted se tropieza y dice, ¡ay! Bendito, y hace, entonces, santo, ¡ay! Entonces uno busca otro desahogo. Es muy diferente. Entonces hay que darle tiempo, y a veces se le salen sus cositas también que no son buenas. Vamos a condenar a una gente porque dijo un San Antonio. Vamos a tener paciencia con ellos. Eso es lo que el Señor dice. No juzguemos antes de tiempo. El que tiene el juicio en la mano no ha dado tiempo para que todo se ponga en orden. Él mismo nos ayuda y nos ordena todo. Él mismo lo hace. Número 1. Observamos aquí dos cosas. Que hay una muerte espiritual y hay una muerte literal. Estar muerto espiritualmente es dejar de luchar o intentar. Cuando tú estás muerto espiritualmente, tú estás en el suelo y dices, no, ya yo no sirvo, yo no voy para allá. No, es que yo no voy a esa iglesia porque tú sabes, yo soy muy malo y eso es para gente santa, eso es para gente seria, yo no sirvo para... Ese está muerto en su delito y en su pecado, ya se rindió, no intenta nada. Eso se llama estar muerto espiritualmente. B. Estar muerto espiritualmente es haber dejado de sentir. Es decir, pecar sin sentirse mal, contemplar el mal sin sentir indignación. Cuando tú estás muerto espiritualmente, tú eres una persona que ve el mal y no te hace nada. Que te provocan a hacer lo malo y tú lo haces como si nada. Peca y no siente reprensión. Hace lo malo, tú sabes, anda como quiere y como quiera, habla como quiera, actúa como quiera, piensa como quiera y nada es nada. Eso se llama cuando usted está muerto espiritualmente. Sí. Estar muerto espiritualmente es haber dejado de pensar. En otra palabra, cuando nosotros tenemos un pensamiento cerrado, cuando nosotros no estamos dispuestos a aprender nada nuevo, cuando nosotros estamos dispuestos, creemos que lo sabemos todo, se llama eso es un síntoma que tú estás muerto espiritualmente. La arrogancia te ha ganado. Si denle un aplauso al Señor si quieren, iglesia. Estar muerto espiritualmente es haber dejado de arrepentirse. El día que puedes pecar en paz es el día de tu muerte espiritual. Cuando tú pecas y te sientes en paz, significa que tú estás muerto en tus delitos y en tu pecado. Si tú andas indecorosamente, si tú andas haciendo cosas malas y tú ninguna reprensión tienes, deja eso, que está listo. Está peor que Checheré. Perdiste la sensibilidad y te pasa peor que Misifú, que le dieron en los tiempos de nosotros allá en Dominicana la pared, había que pasarle piedra para ponerla y ponerle pintura, y a Misifú le pusieron esa tarea. Y cuando el pintor regresó encontró la varilla afuera, porque Misifú le dio para allá, que fue la varilla lo que dejó. Y así hay gente que está espiritualmente que pierden la sensibilidad de lo que están haciendo. Si tú estás muerto espiritualmente, y tú ves el pecado y eso no te hace nada,
ve la pornografía y no te hace nada. Mi hermano, el que tiene algo, tú sabes, un hombre se ve atraído porque lo que se ve bueno, pero espera, quita eso de ahí que eso mata y pica. Eso nada más se ve bueno, pero eso después el resultado es muerte seguro. Mira, cuando tú estás muerto espiritualmente, tu deslizamiento es en un ataúd todo el tiempo. Y es todo el tiempo que está ahí, no te levantas del ataúd. Y está muerto, como dice la palabra, en sus delitos y en tu pecado. Ponte de pies, iglesia. Es decir, que es importante que nosotros entendamos que Cristo, aquel que oye su palabra, aquel que su palabra usted la recibe, usted cuando recibe la palabra del Señor, usted ha recibido la vida. Cuando usted recibe la vida, usted es enemigo de la muerte. Cuando usted recibe la vida, usted es enemigo del infierno. Cuando usted recibe la vida, usted es enemigo del lago de fuego. Usted es amigo del cielo, usted es amigo de Dios, usted es amigo de la eternidad y por siempre la presencia del Señor. Cuando usted recibe la vida. De modo que cuando a ti te prohíban hablar de Cristo, te están prohibiendo hablar de la vida. Cuando a ti te prohíban, cuando cualquier amiguita te saque los pies porque tú tienes a Cristo, sácale los pies tú porque lo que están es llevándote al infierno. Te están llevando a la muerte. Y si tú de veras amas al Señor y amas a tus amiguitas o a tus amiguitos, muéstrale que tú sabes que la vida es que hay que estar. Porque aunque nos digan loquito viejo, el que ríe último es el que ríe mejor, tú ves. Termino con esto. Un rey en los tiempos intertestamentarios que le hizo y le deshizo a los judíos. Ese rey se llamaba Antíoco IV, conocido como Antíoco Epífanes, el Seleuco. Usurpó el reinado que no le pertenecía a él. No era del linaje de los reyes en ese entonces. En los reinados que reinaron en la parte de Siria, que fue una de las partes que se dividió cuando Alejandro el Grande murió. La parte norte era el estado de los sirios, la parte sur estaba Egipto. Que ahí, ustedes conocen la historia de los Seleucos y de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, de ahí que sale la famosa Cleopatra, en los Ptolomeos, de los egipcios. Y ese rey Antíoco Epífanes o Antíoco IV, conocido como, apodado como el Loco, abusaba con los judíos. Y Daniel había profetizado que él iba a profanar o a violar el lugar santo. Y él lo hizo. Para los judíos el sacrificar una puerca era algo desastroso. No solamente era un puerco, sino una puerca hasta femenina. Y eso fue un bochorno para ellos. Él hizo y deshizo con los judíos. Y en la postrimería de sus días, antes de morir, llamó a los judíos para pedirle perdón porque fue comido a gusano como un Herodes. Y se estaba comiendo, es decir, muriéndose. La carne se estaba comiendo paulatinamente, la carne. ¿Por qué? Porque había desechado la vida. A Dios hay que buscarlo en tiempo en que Él puede ser hallado. Hay que llamarlo en tanto que Él está cercano. Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde.